Buenas tardes, vamos a proseguir preparando el examen de la tercera evaluación y otro de los temas que hemos tratado es la libertad, que es un tema interesantísimo, por lo menos para mí, no sé si para vosotros. ¿Cómo he estructurado el tema? Bueno, pues un primer parrafito introductorio, un segundo parrafito dedicado a la libertad externa negativa, un tercer párrafo dedicado a la libertad externa positiva, cuarto párrafo, libertad interna negativa y último párrafo, la libertad interna positiva. Por favor, no quiero ver en el examen que la libertad se divide en externa, interna o que la libertad externa se divide en negativa y positiva. Es la estructura, es la forma en que yo voy a organizar mi exposición. La libertad no es una tarta y por lo tanto no se divide. Igual que yo no pongo en un examen, voy a hacer el examen con bolígrafo azul y con buena letra, pues tampoco pongo lo que voy a contar. Si se pide unas 20 frases y me tiro 4 frases contando lo que voy a decir, es que ya me quedo sin nada. Así que me salto todos los preámbulos estos innecesarios. ¿De acuerdo? Empezamos con nuestro parrafito introductorio, donde empiezo diciendo que si el ser humano es un ser natural, por lo tanto coaccionado, determinado por las leyes de la naturaleza, no habría posibilidad de que el ser humano fuera libre. De ahí que muchos filósofos, desde la antigüedad, como Platón, pero también en la modernidad, consideraran que el ser humano estaba compuesto de dos sustancias, el alma y el cuerpo, y si el cuerpo se veía compelida por las leyes de la naturaleza, en cambio el alma era libre. A partir de la época contemporánea, incluso hay ciertos autores, como por ejemplo Marx o Sartre, corrientes, el marxismo y el existencialismo, que van a considerar que lo que caracteriza al ser humano no es la naturaleza, porque el ser humano no tiene naturaleza, sino la libertad. Podemos aprovechar para decir esa bonita cita de Sartre de que el ser humano está condenado a la libertad y terminar mi primer parrafito introductorio diciendo que, no obstante, sin embargo, hay autores que consideran que la libertad es inexistente y es simplemente una ilusión. Por ejemplo, Spinoza del siglo XVII, y que consideraba que era nuestra falta de conocimientos que nos llevaba a suponer que el ser humano era libre. Punto y aparte, cambio de tema. Vamos a tratar de la dimensión política de la libertad, que es la libertad externa negativa, que está relacionada con la acción, con la capacidad que tiene el ser humano de actuar o de no actuar. Podemos considerar dos aspectos de esta libertad externa. Un aspecto sería la libertad de y la otra sería la libertad para. Una sería la libertad negativa y la otra sería la libertad positiva. La libertad externa negativa sería la defendida por autores como John Stuart Mill, es decir, los liberales. Los liberales, y aquí podemos recoger la famosa frase de John Stuart Mill, mi libertad termina donde empieza la libertad de los demás, consideran que el Estado no debe interferir en mi persona con la excepción de si perjudico a otra persona. Es decir, a los filósofos liberales lo que les interesa es establecer cuáles son los límites del poder, cuándo puede o no puede el Estado, las leyes, el gobierno interferir en mi persona. Y ya sabemos que para John Stuart Mill ni siquiera mi propia felicidad justificaría que me obligaran a hacer algo. Punto y aparte, cambio de tema. Si hemos tratado de la libertad negativa, porque obviamente no hemos dicho qué es la libertad, hemos dicho que mi libertad termina, hemos establecido un límite, pero no hemos realmente dicho qué es la libertad, vamos a tratar ahora de la libertad externa positiva, que es cuando el ser humano participa en la política.
Ya sabemos que esta distinción entre una libertad negativa y una libertad positiva procede de Isaiah Berlin, de una famosa conferencia que dio en Oxford, y que la libertad externa positiva sería la libertad de los griegos. Para los griegos la libertad era la capacidad que tenía el ser humano de participar en política. Ya sabemos que exclusivamente los ciudadanos, que eran un 10%, había que ser mayor de edad, nacido en Atenas, hombre libre, etc. Como las libertades negativas, como la libertad de expresión, la libertad de asociación, se pueden convertir inoperantes, es decir, que no los puedo llevar a la práctica si carezco de medios económicos o incluso culturales. Por eso, a partir de la Segunda Guerra Mundial, los estados se convirtieron en estados del bienestar, es decir, que los estados empezaron a intervenir para justamente asegurar esos derechos. Pero la crítica será que entonces el Estado se convierte en un papá-estado que decide por nosotros qué es lo bueno, qué nos conviene. Y para los liberales nosotros nos convertimos en unos irresponsables. Benjamin Constant distinguía entre la libertad de los modernos y la libertad de los antiguos. Mientras la libertad de los modernos es disfrutar de nuestros placeres personales en el ámbito privado y no queremos injerencias del Estado, en cambio la libertad de los antiguos consistía en la capacidad del ciudadano en participar en política. Ya vimos que para Constant las dos libertades tienen sus peligros. Pasamos a la libertad interna negativa, punto y aparte, también llamada independencia. Empezamos diciendo que estamos tratando del libre albedrío, del libre arbitrio también, que es la capacidad de elección del ser humano. Y normalmente es la elección entre lo que está bien o mal, es decir, la dimensión ética de la libertad frente a la dimensión política que hemos tratado en los dos párrafitos anteriores. Cuando estoy tratando solo de la independencia, quiero que no me presionen, coaccionen para poder tomar libremente elecciones, estamos hablando de la independencia. ¿Quiénes fueron los que trataron de la libertad entendida como una libertad interior, interna? Fueron los estoicos. ¿Y por qué? Porque el estoicismo aparece en un contexto donde ha desaparecido la polis. Las conquistas de Alejandro Magno, ya vimos, hace que esa estructura política donde los ciudadanos, poquitos sí, pero podían participar en política, deja de tener sentido. Y la libertad simplemente quiere decir meterme en mi mundo interior, intentar encontrar un espacio donde no me vea sometido por la sociedad. Los estoicos querían apartarse del mundo para dedicarse al estudio, para la vida contemplativa. Pero también en la época moderna, los filósofos van a considerar que la libertad es la libertad interna, no la capacidad política del ser humano. De ahí que Descartes diga que la propia voluntad nos demuestra que el ser humano es libre. Lo que yo pueda imaginar, fantasear, pensar es libre. Quizá mis acciones no, pero mis pensamientos sí que son libres. Desear, yo puedo desearlo todo. Realizar ya será distinto. Para terminar vamos a hablar de la libertad interna positiva, también llamada autonomía. La libertad interna positiva es no solo que yo no me vea presionado para tomar mis elecciones, sino que pueda elegir mis propios fines. ¿Quién será el autor que trate de la autonomía y también, obviamente, de la autonomía? Kant, filósofo prusiano del siglo XVIII. La autonomía es el que el ser humano es capaz de darse a sí mismo las leyes frente a la heteronomía, que es otro el que me da las leyes.
Ese otro puede ser el Estado, la sociedad, las leyes, mi padre, mis amigos, mi jefe, pero cuidado, también mis apetitos, mis pasiones, mis emociones, porque en ese momento me dejo llevar por mi parte emocional o apetitiva y no estoy siendo plenamente racional. Para Kant, aunque nos pueda parecer sorprendente, la libertad es cuando uno se da órdenes a sí mismo, cuando uno se obedece a sí mismo. Y os dije que vemos la influencia de Rousseau. Para Rousseau, la democracia es cuando los ciudadanos nos damos a nosotros leyes que obviamente cumplimos. Para Kant, la ética es cuando yo soy capaz de darme a mí mismo una ley que obviamente voy a obedecer. No cuando cumplo las leyes que me dan otro, sino a mí mismo. ¿Y cómo sé yo que una máxima es una ley que me doy a mí mismo? Bueno, pues para Kant esto se puede hacer por medio de universalizar. Es decir, una máxima privada, subjetiva, la convierto en universal. Por eso vimos en el vídeo que Kant pone el ejemplo de romper una promesa. ¿Qué pasaría si siempre todo el mundo rompiera las promesas? Pues obviamente no tendría ningún sentido las promesas. Yo os puse el ejemplo de copiar. ¿Qué pasaría si todo el mundo copiara siempre? Pues sería absurdo porque no tendríamos de quién copiar. Y a mí se me ocurre, pero no tiene por qué, acabar con el imperativo categórico kantiano, que es precioso, ¿no? Obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal. Es decir, seré libre cuando me impongo a mí mismo la ley. ¿Y cómo sé que algo es una ley? Cuando veo que sería coherente que todo el mundo siempre hiciera lo que yo estoy a punto de hacer. Si me parece razonable, coherente y sensato, pues entonces estoy siendo libre, es una ley y debería, por lo tanto, ponerla en práctica. Hemos acabado con la libertad. En el próximo vídeo, el siguiente y último tema. Hasta luego.